Porque muchas veces ves cirujanos que ofrecen implantes dentales a un precio que es ridículamente bajo y la gente diría, bueno, es que dejó de ganar mucho dinero el doctor, pero ¿dónde justificó eso? Y probablemente está comprando implantes muy baratos, lo que pueden provocar este problema. Porque siempre te enteras de la historia de que, mi tía perdió 2 implantes porque su cuerpo lo rechazó. ¿Qué me puedes decir al respecto de eso? Tenemos con nosotros a Salvador Gregory, quien es especialista en implantes dentales y él es el encargado del diseño y la calidad de los implantes dentales. No es lo mismo que te pongan un implante de calidad muy baja y de precio muy bajo a un implante de costo muy alto. ¿Cuál es la diferencia y qué repercusiones puede tener si tú eres el paciente que recibe ese implante? Salvador, muchas gracias. Por favor, platícanos un poquito cuáles son las diferencias entre un implante de precio bajo y de precio alto. Buenas tardes, doctor Baena. Bueno, la cuestión es que son varias las razones por las cuales hay una diferencia grande de precio entre distintos implantes dentales. Una de ellas, la fundamental creo, es la materia prima con la que trabajamos. Hay distintos titanios en el mercado. Si se parte de una buena calidad de titanio, podremos esperar de ese implante unas características que a lo largo de la vida del paciente van a favorecer en la durabilidad. También es importante, por otro lado, la precisión en la cual se mecanizan esas piezas. No es lo mismo una fábrica de un sistema de implantes que tiene todo un sistema de calidad implementado con una maquinaria que es capaz de reproducir un número importante de piezas en comparación con otra fábrica de implantes que no tiene desde el inicio un control de calidad. Importante es determinar la materia prima desde el punto de vista de cómo va a ser la relación con las distintas partes en las cuales se va a insertar en una boca. Hay un hueso, hay un tejido y lo interesante es que ese material desde el principio se hagan pruebas de biocompatibilidad para saber si va a perdurar y va a ser aceptado por el organismo del paciente. Otra parte importante es el tratamiento superficial que se le da a los implantes. Aquí hay un gran abanico de posibilidades. Cada sistema de implantes establece cuál es su rugosidad, establece cuál es su composición química superficial para poder mejorar la osseointegración. Osseointegración, como usted sabe, doctor Baena, significa la adaptabilidad de ese implante al hueso, al sustrato óseo del paciente. En tanto en cuanto sea mejor, más probabilidad de éxito tendrá ese implante dental. Cuando tú dices superficie, te refieres a todo lo que está en contacto con el cuerpo. Exactamente. La parte externa de ese implante, que no deja de ser un tornillo, tiene que ser fijado en el hueso del paciente. Entonces, dependiendo de cómo sea la superficie de ese implante, la relación con el hueso será mejor o peor. Un punto importante también, ya que hablamos de la superficie, es la capacidad de estar limpia y, por supuesto, pura. ¿Por qué digo esto? Porque en la elaboración de un implante dental se pasa por distintas fases, donde hay contacto con otros metales, donde hay contacto con plásticos, donde hay contacto con muchas partes dentro de una fábrica y, por lo tanto, es importante librar todas esas impurezas. Si el control de calidad de limpieza de la superficie del implante se evita, lo que ocurre es que esas impurezas permanecen adheridas a la superficie y cuando el cirujano lo inserta en boca, posiblemente esas impurezas se liberen y esto pueda dar lugar a un proceso infeccioso y a una pérdida de hueso. Por lo tanto, es muy importante que desde el principio ese implante también esté limpio, que por desgracia no todos los sistemas de implantes suele ocurrir. Ahora, ¿qué existe en este mundo de la implantología para garantizar que una empresa sí tenga una superficie limpia o que tú como cliente puedas saber si ese implante cumple con las características o no? Tanto en Europa como en América hay organismos notificadores que vigilan y controlan que todas las fábricas trabajen y generen estos implantes siempre con unos estándares de calidad. Pero a veces esto no es del todo cierto, hay ciertas lagunas que los sistemas de implantes pues, pueden evitar y los organismos notificadores quizás no lleguen a ser tan estrictos como un paciente se merece. Por lo tanto, aquí en Europa, en Alemania, existe una fundación que se llama la Clean Implant Foundation y ellos lo que hacen es auditar
a los sistemas de implantes dentales alrededor del mundo, de manera que analizan las superficies de los implantes y le conceden un sello de calidad a aquellos sistemas que tienen esos estándares mínimos, es decir, que estén totalmente libres de impurezas, porque si hay un error en una de estas fases de fabricación y una partícula permanece, el cirujano no es capaz de ver que esa partícula está adherida porque es muy pequeñita, pero sin embargo el hueso provocaría un rechazo. Entonces, para colocar un implante y para que este implante funcione en el cuerpo, no nada más se requiere de un buen cirujano, sino también que el implante sea de buena calidad. Porque muchas veces ves cirujanos que ofrecen implantes dentales a un precio que es ridículamente bajo y la gente diría, bueno, es que dejó de ganar mucho dinero el doctor, pero ¿dónde justificó eso? Y probablemente está comprando implantes muy baratos, lo que pueden provocar este problema. Y eso a veces también dispara la duda de que si existe o no existe el rechazo del cuerpo al implante dental. Porque siempre te enteras de la historia de que, mi tía perdió 2 implantes porque su cuerpo lo rechazó. ¿Qué me puedes decir al respecto de eso? Bueno, pues es muy sencillo, el titanio es biocompatible y por lo tanto una vez que insertamos un implante dental de titanio en el sustrato óseo de un paciente, ese hueso acepta claramente ese titanio, abraza ese titanio, forma parte de él, que es lo que decía antes, se llama proceso de osseointegración y por lo tanto el paciente podrá disfrutar toda la vida. Ahora, si la superficie no está tratada adecuadamente o si hay impurezas, bueno, pues podría darse el inicio a un proceso que se llama perimplantitis y provocaría, como bien sabemos, esa pérdida ósea. Todos los implantes, en teoría, casi todos los buenos implantes, por matizar, deberían integrarse per se. Luego puede haber otro tipo de factores que son secundarios, como puede ser la mano del cirujano, el propio paciente, que también contribuyan a que ese implante pueda llegar a fracasar. Salva, una pregunta también. ¿Qué otros factores pueden determinar que un implante te salga muy barato con un cirujano o te salga en un precio mucho más elevado? Bueno, estamos hablando de la calidad de los implantes. Esto es un dato fundamental, pero también es importante la especialización del cirujano. Un especialista, como el caso del doctor Baena que tengo delante, está claro que una persona formada que estudia, que analiza cuáles son los factores más importantes para tener el éxito, está claro que la planificación del tratamiento y la diagnosis de ese caso previo llevará a tener una predictibilidad más clara que otra persona que no se ha formado, que no estudia y que en realidad trabaja con un elemento que no es el más adecuado, ¿no? Como en este caso el implante dental. Cuando tú colocas un implante, utilizas unas fresas. No es lo mismo cambiar de fresa cada 5 implantes a que usar el mismo sistema de fresas durante 15, 20, 30 implantes, ¿no? Exactamente, todo tiene una durabilidad, es decir, no podemos cargar las tintas solo con que el implante va a ser el que nos haga la gran avería, ¿no? Igual la gran avería viene porque no hemos utilizado los instrumentos más adecuados para preparar ese sitio donde vamos a colocar el implante y sobre todo que nos estamos olvidando de algo fundamental, que los pacientes quieren dientes, no quieren implantes. A los pacientes hay que atornillarle una corona sobre ese implante. Es muy importante también que la precisión en la mecanización del resto de las piezas por parte de un sistema de implantes sea el adecuado. Por ejemplo, un sistema A invierte mucho dinero en una maquinaria para tener una componentística mucho más precisa que se adapte perfectamente y que provea de un gran hermetismo y un buen sellado biológico y un buen ajuste pasivo, que son factores fundamentales, como el doctor Baena sabe, para llevar a buen puerto un trabajo. Si otra compañía B no invierte dinero en la fabricación de esas piezas y por lo tanto esos mismos pilares que se van a insertar sobre el implante no ajustan bien, pues obviamente será motivo de fracaso del implante, de ruptura del tornillo, de aflojamiento del tornillo o de otras causas. Es decir, que al final tenemos que verlo todo como un conjunto. El implante necesita tener una buena materia prima, necesita estar bien mecanizado, bien controlada la superficie, bien limpia esa superficie, bien controlados los componentes que van a ir atornillados sobre él y la parte importante del cirujano y del prostodoncista y del técnico de laboratorio. Exacto, eso significa entonces que también tienen que tener en cuenta que si se ponen un implante muy barato y después resulta que van con otro dentista a ponerse la corona o se rompió su corona y quieren reemplazarla, hay muchas empresas que entran a México, por ejemplo, y a los 2 o 3 años truenan.
Y entonces encontrar el aditamento que sea compatible con ese implante es imposible. Entonces tenemos muchos pacientes que tienen implantes y no le podemos colocar una corona porque no hay aditamentos para esas coronas. Entonces es como un automóvil. Si compras un automóvil donde no tienen refacciones, te quedas con un automóvil descompuesto en tu casa. Lo barato al final sale caro. Exacto. Al final sale muy caro porque cuando estamos hablando de medicina, estamos hablando de salud, estamos hablando de nuestros pacientes que vienen a buscar salud a los centros. Por lo tanto, hay que ofrecerle lo mejor, hay que ofrecerle lo mismo que si fuera para nosotros. Así, de esa manera, nunca fracasaremos. El paciente confía en un especialista la fabricación de su diente. Como he dicho antes, los pacientes buscan dientes, no vienen a por implantes, vienen a por los dientes que le faltan. Si le ha confiado a usted el hecho de fabricarle un diente, usted tiene que ofrecerle lo mejor que hay. No, el dinero claro que es importante, pero hay que explicarle siempre a los pacientes por qué se cobran las cosas. Si una compañía de implantes vende un implante tan barato, ¿a qué se debe? Que no tienen investigaciones que lo sustenten, porque cada quien fabrica su propia forma, ¿no? ¿Eso cómo lo sustentan las compañías que venden implantes más costosos? Bueno, los implantes costosos quizás invierten una parte de ese dinero en algo tan fundamental como es la investigación. Hoy en día, como decía, los materiales son revolucionarios, se cambian materiales, se cambian técnicas, se cambian superficies y todo esto necesita de una gran inversión por parte de los sistemas de implantes para poder lograr la tecnología más adecuada. Afortunadamente, las empresas que tienen los implantes más caros están invirtiendo mucho dinero en investigación, en publicaciones. Hay muchas publicaciones hechas, muchos trabajos independientes hechos de muchos sistemas de implantes para poder demostrar la fiabilidad y la capacidad de poder alcanzar un éxito final, ¿no? Como ustedes saben, en mi canal siempre pongo datos bibliográficos y el señor Salvador nos hizo favor de compartir unos documentos, unos PDFs donde pueden ustedes investigar un poquito más a detalle de lo que estamos diciendo. Pues vamos a hacer un resumen entonces de lo más importante de un implante. Primero que nada es la calidad de la fabricación, la calidad de que el implante esté limpio, que no venga con contaminantes que puedan después provocar que se pierda este implante. Estamos hablando de la mano del cirujano, que es también un detalle crítico. Los procesos que no reusen material que después puedan provocar que quemen el hueso por usar material que no tiene filo, por ejemplo, ¿no? Y por último, definitivamente, la investigación que cada compañía hace para que sus implantes funcionen y que tengan mejor desempeño a largo plazo. Salvador, muchísimas gracias por estar en nuestro canal. A usted, doctor Baena, por invitarme. Y amigos, recuerden, si quieren ver más videos como estos, suscríbanse al canal, denle un muy buen like si les gustó este video y nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know.